Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos leyendo la segunda parte que se llama El Hijo. Espero que les esté gustando. Suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios y si les gustaría apoyar este canal, pueden volverse mecenas en mi Patreon, donde van a encontrar lecturas exclusivas, además de otros beneficios. Vamos a continuar con esta lectura. Espero que les guste. En aquella época de expansión imperialista y de incipientes nacionalismos, el colegio médico resultaba inevitablemente un símbolo ambiguo. 3 años antes de la creación de la Comisión Médica para China, este país había iniciado su historia moderna como república bajo la égida de Sun Yat-sen, pero el yugo de la dominación extranjera seguía pesando sobre el país, que por efecto de la guerra civil se desgarraría durante los siguientes 40 años. Junior no entendió quizás a fondo por qué era tan importante establecer una avanzadilla en China, pero John R. Mott, a quien él y Gates nombrarían primer presidente de los depositarios del colegio, había señalado la inestabilidad y debilidad de China como nación en una conferencia, pronunciada en 1914, que instaba a la realización del proyecto. Si esperábamos a que China se estabilice, perderemos la gran oportunidad de ocuparnos de ese país. Desde la proclamación de la República China en 1911, Mott estaba obsesionado por la oportunidad absolutamente única que representaban los acontecimientos. Ya había escrito, solo hay un país con 400 millones de habitantes. Esa nación entrará en la época moderna con una primera generación y esta primera oleada de estudiantes con formación moderna ocupará en proporción abrumadora los puestos en la dirección de la nueva China y serán ellos quienes den la pauta. Se trataba de ganarse la mente y los corazones de aquella nueva generación para la cristiandad y Occidente. Woodrow Wilson había tratado de persuadir a Mott para que aceptase el cargo de embajador en China, pero éste lo rechazó por considerarlo una tarea excesivamente delicada. A ellos se anteponían los objetivos de la misión mundial privada que compartía con Frederick T. Gates y otros con visión de futuro. Aquella misión configurará el futuro de un sistema internacional de enseñanza y obra misional, una cruzada a la que la Fundación Rockefeller no solo se incorporaría, sino que conscientemente secularizaría a guisa de inversión en liderazgo a través de las becas internacionales y los programas educativos que lanzó en 1914. Actuando tras el telón de la Fundación, el Instituto y la Comisión de Enseñanza General, Junior conoció a las figuras más relevantes del país. No decía nada, pero era consciente de la fuerza de aquellas ideas, su comportamiento distanciado, su obcecación por el detalle y su acceso a los fondos que posibilitaban todo lo necesario, le permitían funcionar en su contexto, en el que de otra manera difícilmente habría estado a la altura. Los arquitectos de aquellos ambiciosos programas que se emprendían en nombre de las corporaciones filantrópicas y que estaban transformando el perfil de la medicina, la enseñanza y la política social norteamericanas eran todos individuos dinámicos, hombres de negocios como Ogden y Baldwin, misioneros como Mott y Gates, o científicos y administradores como Flexner y Wycliffe Ross, un ex profesor de filosofía de Peabody College que se había incorporado al equipo de trabajo de la SEG en 1910. La influencia que Junior ejercía sobre ellos la generaba el poder del capital. Sin embargo, había una obra benéfica, la Agencia de Higiene Social, que había suscitado su interés de un modo muy distinto a las otras y que llevaba más que ninguna el sello de su propia sensibilidad y carácter. En 1909 la prostitución era un tema importante en la campaña por la alcaldía de Nueva York. Posteriormente los demócratas dispusieron que un gran jurado investigase el tráfico de blancas para disipar cualquier sospecha de que ellos estuvieran complicados en el negocio. Suponiendo que no era persona que fuera a poner las cartas boca arriba, pidieron a Junior que actuase de portavoz del gran jurado. Al principio se mostró reticente, porque, como diría años después, me parecía una tarea imposible. Era un tema tan siniestro y deprimente que no podían haber elegido a nadie que supiera menos que yo al respecto. Pero cuando le instaron a ello en nombre del deber cívico, aceptó, porque mis padres me habían acostumbrado a no eludir el deber. Una vez en el cargo se entregó con tal energía a la tarea que asustó a los demócratas. Él mismo recordaría después, nunca había trabajado tanto en mi vida, lo hacía tarde y noche.
El gran jurado programado para actuar durante un mes estuvo deliberando durante 6 meses para al final emitir un informe pormenorizado en el que se solicitaba el nombramiento de una comisión que estudiara las leyes y los métodos que trataban aquel mal social en las principales ciudades de ese país y de Europa, con vistas a minimizar el mal en esta ciudad. Cuando el alcalde se negó a nombrar semejante comisión, Junior decidió hacerlo por su cuenta. Con su diligencia característica comenzó a entrevistarse con educadores, intelectuales y hombres de negocios para tratar del proyecto. Habló con 100 personas en total, incluido un joven abogado muy dinámico llamado Raymond B. Fosdick. Este protegido de Woodrow Wilson en Princeton era por entonces comisionado de cuentas por Nueva York y se convertiría en uno de los hombres más influyentes de su generación, así como en colaborador incondicional y biógrafo de Junior, subsecretario de la Liga de Naciones y presidente de la Fundación Rockefeller. Tras asesorarse lo mejor posible, Junior creaba en 1911 la Agencia de Higiene Social, en la que gastaría más de $5 millones de los fondos de Rockefeller, desempeñando un papel en la vida social del país en gran medida ignorado. La agencia recibió la inyección del optimismo deweyano basado en la aplicación de métodos científicos al problema de la reinserción social. Uno de los primeros actos de la agencia fue enviar a Abraham Flexner, hermano de Simon Flexner, director del Instituto Rockefeller, al extranjero para que realizase una investigación exhaustiva sobre la prostitución en Europa y expusiera lo que la diferenciaba de la norteamericana, con cartas de presentación del secretario de Estado, Elihu Root, y de otras personalidades. Flexner fue haciendo escala en las principales ciudades europeas, aunque en un principio era partidario del tratamiento liberal escandinavo aplicado a las prostitutas. Flexner concluyó que el modo de controlar el vicio, dada la imposibilidad de erradicarlo, era mantenerlo soterrado para aislar el mal. Otra de las conclusiones de Flexner fue que era imposible entender la prostitución sin comprender igualmente el entorno social que permitía su florecimiento. En consecuencia, el siguiente proyecto de envergadura de la agencia fue enviar a Fosdick a Europa para realizar la primera encuesta internacional sistemática sobre administración policial. Después de entrevistarse con los profesionales de la policía europea, Fosdick regresó a Estados Unidos y quedó abrumado por el estado de improvisación e indisciplina de la Policía Nacional. Tras publicarse los estudios de Fosdick, el coronel Arthur Woods, ex comisario de policía de la ciudad de Nueva York, se incorporó a la agencia para supervisar la edición de más de 20 estudios sobre policía y sistemas policiales, en los que se propugnaban procedimientos y sistemas de gestión científicos. En 1936, Fortune decía, hablando de las actividades de la agencia en este terreno, tanto contribuyó a la ciencia de la detección del delito que el policía J. Edgar Hoover atribuye gran parte del éxito del actual sistema policial federal a las investigaciones de la agencia. La agencia fue también uno de los primeros organismos que se ocupó de drogas y desarrolló las directrices complementarias de calificación delictiva y tratamiento que se incorporaron a la política oficial federal tras divulgarse la amenaza del opio y después de que el gobierno federal integrase en su estructura policíaca a los especialistas en drogas. En todos los temas que abordaba la Agencia de Higiene Social, creaba un grupo de especialistas que concentraban sus conocimientos en problemática social con objeto de someter el pecado a cuarentena y evitar la tentación, convirtiendo con este proceso a los pecadores en delincuentes. Por su modernidad, la ciencia social de la agencia guardaba un sorprendente parecido con el severo ambiente batista del hogar de Cleveland en el que se había criado Junior. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Muy interesante lo que leímos el día de hoy porque pareciera que a los millonarios les interesa invertir en los sistemas carcelarios. Aquí en México hay varios millonarios que invierten en las cárceles privadas. ¿Ustedes saben si a los millonarios de sus países también les interesa invertir en todo este sistema carcelario? Cuéntenme sus opiniones en los comentarios. Muchas gracias por escucharme y los espero en el próximo video.